Saludos cordiales, yo soy el Padre Álvaro Flores, misionero claretiano, y este es su espacio de reflexión bíblica del Ministerio Buena Nueva. Sea usted bienvenido, bienvenida. El evangelio que meditamos hoy es Mateo 18, del 15 al 20. Escuchemos. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonesta a las solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste en boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad, y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuera, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús está en medio de la comunidad. Jesús se hace presente en medio de nosotros para fortalecernos, para animarnos, para crear comunidad. Una de las experiencias fundamentales de la vida cristiana es vivir en comunidad. No hay cristianismo en solitario. Discípulos, misioneros en comunidad. Estamos llamados a vivir y a hacer comunidad, a crear comunidad. Muchas veces, y he escuchado yo esa frase, ¿no? Yo soy cristiano, pero yo mejor no voy a la iglesia, yo me las arreglo solas, yo vivo solo mejor en mi casa, yo ahí solo le rezo al Señor, allá estoy mejor, porque es que eso de ir a la iglesia, la gente ahí es muy chismosa. Ponemos un montón de pretextos para nuestra vida comunitaria, para nuestra vida comunitaria. Entonces, siempre planteamos las cosas de vivir mejor en solitario. Allá solo yo tengo mi altarcito, ahí le rezo a la Virgen, ahí le rezo a Jesús, y así no me complico la vida, ni me la complican a mí. Hay otra frase que uno a cada rato le escucha, ¿no? Es que en esa iglesia solo va gente que habla una cosa y no vive nada. Entonces, siempre criticamos, ¿no? Hay mucha gente que porque no querer dar el salto a vivir en esa experiencia comunitaria siempre señala con el dedo. Y en el fondo es querer vivir una experiencia cristiana acomodada, a mi medida, a mis gustos. Y así no me complico la vida. Pues no. El cristianismo se complica la vida, el cristiano se complica la vida. Porque es ahí donde demuestra cómo su fe le va fortaleciendo en verdad. La manera como uno demuestra que en verdad la fe de uno está siendo fuerte, está siendo sólida, que es una fe que de fortaleza como el granito de mostaza, es cuando vivimos con otros, hacemos camino con otros. Ayer hablaba la palabra de la corresponsabilidad, el hacerme cargo del otro, del más pequeño. Ayer lo planteaba muy bien Jesús. Hoy Jesús nos plantea la capacidad de diálogo y el diálogo que genera el perdón. La capacidad de abrirse al otro, de saber que el otro, esa vida en comunitaria, esa vida con el otro, pues me corresponde a mí. Por eso la corresponsabilidad, el fortalecerla, el ayudarla. Y si Jesús está en medio de la comunidad, como ahora lo dice, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Si Jesús está en medio de la comunidad, esa experiencia de Jesús tiene que fortalecernos al diálogo. Y el diálogo tiene que generar el perdón. Eso le llaman en la experiencia cristiana la corrección fraterna. Así se llama eso. Ayer hablábamos de la corresponsabilidad, hoy hablamos de la corrección fraterna, que es a base del diálogo y lógicamente del perdón. Y cuando decimos perdón, se trata de fortalecer la vida del otro. Bajo ningún concepto nos está permitido destruir la vida del otro. Por eso Jesús hace como todo un camino. Dice, si tu hermano comete un pecado, amonéstalo a solas. Primer paso que debes dar, si tú sabes que un hermano ha cometido un pecado, es el diálogo. Llamar y hablar. Empezar a plantearle lo que has visto, de lo que eres testigo. Si tú tienes, no sé, alguna realidad o alguna duda, alguna experiencia o algo que tú consideras que debes ayudarle la vida del hermano, dice, amonéstalo a solas. ¿Verdad? Porque dice Jesús algo que es muy importante.
Tú tienes que saber que debes salvar a tu hermano. Ayer eso es lo que hablamos de la corresponsabilidad. Jesús presentaba ayer la experiencia de un Dios salvador. Dios es salvador. Es de ahí que la primera cosa que debemos hacer es salvar al hermano, pero no hundir al hermano. Mucha gente lo que hace es el camino contrario, ¿no? En vez de hablar con el hermano, habla con otros y ¡paz! Lo que vas es a hundirlo. Ven acá, ¿qué clase de cristiano eres tú? Se trata de salvarlo. Por eso la primera experiencia es amonéstalo a solas, es decir, llámalo, dialoga con él, plantéale tus cosas. A lo mejor las cosas no son como tú las estás diciendo, o de pronto sí. Ahora, la otra persona dice que es importante. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Bueno, pero ya cumpliste un primer paso. El hablarle, el dialogarle. Si él no te escucha, inclusive viene el segundo paso. Vamos a hacer que él no te escuche. Viene un segundo paso. Hazte acompañar de 2 o 3 testigos. Mire qué interesante. Puede ser, hay gente que no le gusta escuchar y se vuelve testaruda y se aferra en lo suyo. Dice, bueno, hazte acompañar de 2 o 3 testigos. Porque siempre, y por siempre la idea es salvar al hermano, pero también salvar tu responsabilidad. Si tú has hecho ya el camino, pues tú solo, pues hazte acompañar de 2 o 3 para entrar en diálogo. Si no te escucha, dice, entonces ahora viene un tercer paso. Díselo a la comunidad, que la comunidad se dé cuenta. Pero vean ustedes los pasos que va dando. O sea, Jesús, ¿qué nos plantea? Que siempre, bajo siempre, el concepto fundamental que tiene que girar en la vida nuestra es salvar al hermano. Entonces, el diálogo tiene que ir fluyendo, pero no es de romplón, venga, ¡juas! Vamos a destruirlo, porque entonces eso no es ser cristiano. Ahí no entra la vida cristiana. Cuando lo primero que hacemos es quererlo destruir y empezamos a decírselo a la comunidad como una especie de bochinche o de chismorreo, o ver cómo hago yo para destruirle y busco al jefe para decirle todo y ¡juas! Que lo destruya. Qué triste es una vida cristiana así, porque entonces no es una vida cristiana madura. Inclusive fíjense que cuando dice, díselo a la comunidad, ahí viene, dice, apártate de él. No dice, ve y díselo al otro para que lo destruyas. No, apártate de él. O sea que ni al final Jesús te invita a que tú seas un signo de destrucción. Tú ya hiciste tu camino, apártate de él. Si él no entendió, ya ese es un problema. Todo es un proceso. ¿Y todo parte de dónde? Porque Jesús está en medio de nosotros. Miren que eso parte de ahí. O sea, ¿es posible crear un diálogo y es posible un perdón? Sí. ¿Por qué? Porque ahí está Jesús en medio de la comunidad. Así empezó el texto. Donde 2 o 3 se reúnen en nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando esos 2 o 3 se ponen de acuerdo, son capaces de dialogar y son capaces de perdonarse, de amarse, de entenderse, entonces ¿quién triunfa? La vida de fe, la vida cristiana. Triunfa el amor, triunfa el perdón. Y eso es lo que hay que buscar. Ese es el punto final de nuestra vida. El punto es que en nuestra vida, nuestra fe sea real, sea convincente. Que nuestra fe no solo sea de palabras, como bien lo decía, como un granito de mostaza, que sea fuerte, que mostremos ante el mundo que en medio de nuestras debilidades podemos crear comunión a base del perdón, a base del diálogo, de la mutua corresponsabilidad, de sentirme al cargo del otro. ¿Cuál es el gran problema en nuestras comunidades, en nuestros grupos? Que nos ha entrado el individualismo. Cada uno a lo suyo. A mí no me importa la vida del otro, allá ese es su problema. Y si vemos algún problema en el hermano, que se las arreglen solas. A mí qué me interesa. No nos acercamos a dialogar. Perdemos la capacidad del diálogo, la corresponsabilidad. Perdemos lógicamente la capacidad del perdón. Nos destruimos unos con otros. Aparece el chismorreo, aparece toda esa forma tan sanguinaria y veces de actuar y de vivir que desdice nuestra vida cristiana. Y empezamos a querer lacerarnos unos con otros. Y empiezan unas luchas de poder, unas envidias, unas rivalidades. Y se destruye todo aquello. Por eso es que no somos capaces, hasta el día de hoy, nos es difícil mostrar a ese Jesús que está en medio de nosotros. Por eso la gente no lo ve. Porque lo que ve es esos pleitos, esas rivalidades, esas envidias. Y en vez de atraer, espantamos a la gente.
porque destruimos con la lengua, matamos con la lengua la vida del otro y perdemos la perspectiva de lo que el Evangelio dice. La capacidad de diálogo y la capacidad de perdón que tiene que fluir de aquel que cree en Cristo y le ha abierto el corazón a Dios. Una gran tarea que tenemos en este día. Una gran tarea que el Señor nos invita. Pero vuelvo, insisto, todo empieza en el reconocimiento. Ahí donde hay 2 o 3, ahí está Jesús. Si esos 2 o 3, si todos reconocemos a Jesús en medio, todo lo demás fluye. Porque Jesús fortalece la vida para crear toda una cultura de la comunión, del perdón y del amor. Ojalá que al reconocerlo a Él nos abramos a crear estos ámbitos de comunión y de amor y de perdón. Oremos. Señor y Dios, Padre del cielo y de la tierra, te agradecemos por Jesucristo nuestro Señor, que alimenta, que fortalece nuestra vida. Te agradecemos porque Él nos regala siempre palabras de vida eterna que nos ayudan a caminar según tu voluntad. En este día, Señor, queremos pedirte para que el amor sea el que rija nuestros corazones, que al reconocer a Jesús en medio de nosotros, nos abramos a poder crear una corrección fraterna, una cultura del diálogo y del perdón. En medio de una sociedad con grandes índices de individualismo, queremos ser signos de fraternidad, de amor. Queremos ayudarnos mutuamente, queremos servirnos, queremos salvarnos, no queremos destruirnos. Ayúdanos, Señor, para que eso que tu palabra nos dice lo podamos hacer realidad en cada uno de nosotros. Bendice, fortalece, Señor, a aquellos que están sufriendo, especialmente en estos tiempos de enfermedad. Acompáñalos, Señor, y dales fortaleza. Acompaña también a los familiares que puedan estar sufriendo ante la angustia de sus seres queridos, aquellos que han partido de la casa del Padre. Ayúdales, Señor, a sus familiares para encontrar esperanza y fe. Y todos aquellos hermanos y hermanas que han pedido nuestras oraciones, bendícelos grandemente en este día y acompáñalos en sus necesidades, como también a nuestras familias, que nunca les falte tu amor y tu misericordia, y que tu bendición nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si la reflexión sirve para evangelizar, compártela. También te invito a que te suscribas a los canales de YouTube y de Facebook del Ministerio Buena Nueva. Nos encontramos en otro momento.